Comenzamos. El turno de medianoche. Nunca fui supersticioso. Crecí en un pueblo pequeño donde las historias de fantasmas eran más bien chistes que se contaban en las fogatas. Y el cementerio local, aunque viejo, no era más que un terreno tranquilo, lleno de lápidas desgastadas. Pero después de lo que pasó hace un mes, no puedo volver a pisar ese lugar. Todo empezó cuando acepté el trabajo de guardia nocturno en el cementerio municipal. El puesto no era precisamente un sueño. Pagaban poco, pero necesitaba el dinero después de quedarme sin trabajo. Mi tarea era sencilla: hacer rondas cada hora, asegurarme de que no hubiera vándalos, cerrar las rejas al anochecer y abrirlas al amanecer. El cementerio estaba en las afueras, rodeado de un bosquecito de árboles que silbaban con el viento. Durante el día era un poco sereno, con ancianos dejando flores y familias visitando las tumbas. Pero de noche todo cambiaba. La oscuridad parecía más densa, como si el aire mismo tuviera peso. Los primeros días atribuí la sensación a mi imaginación. Después de todo, estaba solo, caminando entre lápidas a medianoche, con una linterna que iluminaba muy poco. Mi compañero, un tipo mayor, se llamaba Raúl. Me dio el entrenamiento. Él llevaba muchos años en el puesto y tenía esa calma de quien ha visto de todo. Me advirtió sobre las cosas típicas: adolescentes colándose para emborracharse, perros callejeros revisando la basura y, ocasional, uno que otro borracho que usaba el cementerio como atajo para llegar pronto a su casa. Pero también me dijo algo que en ese momento yo me lo tomé como una broma. Me dijo: si escuchas algo raro, no lo sigas. Aquí hay cosas que es mejor que no busques. Pensé que era su manera de asustar al novato, de asustar al nuevo, así que me reí y no le di importancia. La primera semana fue tranquila. Hacía mis rondas, revisaba las rejas y me sentaba en la caseta a escuchar música en mi celular para pasar el tiempo. El cementerio era grande, con secciones que databan de hace más de un siglo. Las lápidas más viejas, medio enterradas en la tierra, tenían nombres borrados por el tiempo. Había una parte cerca del fondo donde los árboles eran más densos y las tumbas estaban muy descuidadas, casi olvidadas. Esa zona siempre me ponía muy nervioso. Aunque no podía explicar por qué, el aire ahí era más frío y la linterna parecía perder fuerza, como si las baterías se estuvieran agotando más rápido. Intentaba no pasar demasiado por ese lugar, pero todo cambió la noche del martes de la tercera semana. Era una noche sin luna, con un viento que hacía crujir las ramas. Estaba haciendo mi ronda a las 11, caminando por el sendero principal, cuando escuché un sonido. No era un sonido fuerte, era como un murmullo, como si alguien hablara a lo lejos, pero muy bajo como para distinguir las palabras. Me detuve, apagué la música de mi celular y agudicé mi oído. El sonido venía de la parte trasera del cementerio, cerca de las tumbas viejas. Pensé que podían ser adolescentes, así que agarré la linterna y caminé hacia allá. Me molesté más que asustado. No quería lidiar con muchachos necios que se ponían a pintar grafitis o rompían lápidas. Mientras me acercaba, el murmullo se volvió más claro, pero no eran voces, era más bien un zumbido, como un enjambre de insectos mezclado con algo que sonaba como un roce, como si alguien arrastrara algo pesado por la tierra. Mi linterna iluminaba el camino, pero la luz parecía muy débil, apenas cortando la oscuridad. Cuando llegué a la zona de las tumbas viejas, el sonido paró de golpe, y el silencio fue peor. Era tan absoluto que podía escuchar mi propia respiración, rápida y entrecortada. Barrí el área con la linterna esperando encontrar un animal, un montón de hojas o algo, cualquier cosa que explicara ese sonido que yo había escuchado. Pero no había nada, solo lápidas torcidas y sombras de los árboles. Y entonces lo vi. En una de las lápidas, una losa de piedra cubierta de musgo y basura, había una marca. No estaba ahí antes. Estaba seguro, yo no lo había visto.
Era una raya profunda, como si alguien hubiera rasgado la piedra con una herramienta. Me acerqué tocando la marca con los dedos. Estaba fría y los bordes eran irregulares, como si hubiera sido hecha con precisión. Miré alrededor buscando huellas, señales de alguien que hubiera estado ahí, pero el suelo estaba intacto, no había huellas, no había pisadas, no había ramas, no había nada. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Decidí volver a la caseta. No corrí, pero sí quería, realmente quería correr, porque me dije a mí mismo, no hay razón para asustarse. Era solo una marca, probablemente vieja, y el sonido, bueno, a lo mejor el viento me estaba jugando trucos. Pero mientras caminaba de regreso, no podía sacudirme la sensación de que algo me estaba viendo. No era como si alguien estuviera detrás de mí, era más bien como si la oscuridad misma tuviera ojos. Cuando llegué a la caseta, cerré la puerta y me senté, tratando de calmarme. Revisé la hora, la medianoche. Mi próxima ronda era dentro de 1 hora, pero sinceramente no quería salir. No esa noche. Pasé el resto del turno en la caseta, escuchando cada crujido del viento como si fuera una amenaza. Cuando amaneció, hice la última ronda rápida, evitando la zona de las tumbas viejas. No le conté nada a Raúl cuando llegó a relevarme. No quería que pensara que yo era un débil o peor, que estaba quedando loco. Pero mientras manejaba hacia mi casa no podía dejar de pensar en esa marca, en esa lápida y en el silencio que vino después del zumbido. Algo no estaba bien en ese cementerio y aunque intenté convencerme de que era mi imaginación, una parte de mí sabía que no iba a ser la última vez que iba a sentir ese miedo. Después de esa noche, intenté convencerme de que todo había sido producto de mi cabeza, del cansancio, de la oscuridad, el aislamiento del turno nocturno. Era fácil culpar a eso, pero no podía ignorar la marca en la lápida ni la forma en que el aire se había sentido esa noche, como si algo lo hubiera envenenado. Decidí que no le iba a decir nada a Raúl, no porque no confiara en él, sino porque no sabía cómo explicarlo sin sonar como alguien que estaba quedando loco. Sin embargo, algo en mí cambió. Empecé a mirar el cementerio de manera diferente, como si cada sombra escondiera algo que yo no podía ver. Los días siguientes fueron tranquilos, o al menos lo intenté. Hice mis rondas con más cuidado, evitando la zona de las tumbas viejas, a menos que fuera absolutamente necesario. Me aseguré de que mi linterna tuviera baterías nuevas y llevé un palo de madera que me encontré en la caseta, no como arma, sino como una especie de consuelo. Pero cada noche esa sensación de que me observaban se volvía más fuerte. No era constante, venía en oleadas, como si algo decidiera cuándo hacerme sentir su presencia. A veces, mientras caminaba por los senderos, sentía un frío repentino en mi nuca, aunque no hubiera viento. A veces sentía como si alguien me acariciara. Creía ver un movimiento, pero cuando giraba no había nadie, solo estaban las lápidas y la oscuridad. El viernes de esa semana algo más pasó. Era cerca de la 1 de la madrugada y estaba haciendo mi ronda, tratando de mantener la calma. El cielo estaba cubierto sin estrellas y el silencio era tan pesado que mis propios pasos sonaban como intrusos. Mientras pasaba por el centro del cementerio, cerca de una estatua de un ángel con las alas rotas, escuché un crujido. No era el viento, no era una rama, era un sonido deliberado, como si alguien hubiera pisado una hoja cerca de mí para que yo lo escuchara. Me detuve con la linterna en alto, giré lentamente iluminando las tumbas que estaban cerca de mí. No había nada, solo la piedra y sombras. Pero entonces el crujido volvió, esta vez más cerca, siempre desde la dirección de las tumbas viejas. Mi primer instinto fue volver a la caseta, pero algo en mí, quizás la estupidez, quizás la curiosidad, me empujó a investigar. Recordé las palabras de Raúl, no lo sigas, pero también pensé que si era un vándalo o un animal, yo tenía que saberlo. No podía seguir trabajando con miedo. Caminé hacia el sonido con el palo en la mano y con la linterna en la otra mano, sintiendo cómo el corazón me latía. Cuando llegué a la zona de las tumbas viejas, el crujido se calmó, pero esta vez no fue el silencio lo que me heló la sangre.
En la misma lápida donde había visto la marca días antes, ahora había más marcas. No eran solo rayas, eran cortes profundos. Esta vez eran cortes desiguales, formando algo que parecía un patrón, algo que no podía descifrar. No eran letras, no eran símbolos, pero había una intención en ellos, como si alguien hubiera estado tallando con furia. Me acerqué con la linterna temblando en la mano y noté algo peor. La tierra frente a la lápida estaba removida. No era una excavación, era un revoltijo, como si alguien hubiera estado arrastrándose desde abajo. No había huellas humanas ni marcas, solo era tierra suelta, húmeda, que olía a podredumbre. Retrocedí con el estómago revuelto. Mi mente buscaba explicaciones, quizás un animal, un tejón, un perro, algo, pero no había pelos, ni excremento, ni nada que pareciera de un animal. Y los cortes en la piedra, ningún animal podía hacer eso. Decidí tomar una foto con mi celular, aunque la luz del flash captó muy pocos detalles. Mientras guardaba mi teléfono, escuché otro sonido, pero esta vez era más claro y se sentía más cerca, quizá un susurro. No eran palabras, sino era como un siseo, como aire escapando de una tubería rota. Venía de detrás de la lápida, pero cuando iluminé no había nada, no había nadie, solo había oscuridad y árboles. Corrí, no me importa admitirlo, me asusté y corrí hasta la caseta, cerré la puerta y me quedé ahí, con la linterna apuntando a la entrada, hasta que amaneció. No volví a salir esa noche. Revisé la foto en mi celular una y otra vez tratando de encontrar algo, pero solo me ponía más nervioso. Cuando Raúl llegó por la mañana no pude contenerme y le conté todo. El zumbido, la primera noche, la marca, los crujidos, los cortes nuevos, la tierra removida. Esperaba que él se riera o que me dijera que estaba exagerando, pero no lo hizo. Su rostro se endureció y por un momento pareció que iba a decir algo importante, pero solo movió la cabeza. Y me dijo, te dije que no buscaras, deja esa zona tranquila. Le pregunté qué quieres decir con eso, pero no me dijo nada más. Solo me dijo que hablara con el encargado del cementerio, un hombre mayor que manejaba los registros, y que evitara esa área hasta nuevo aviso. Me fui a mi casa cansado, pero no pude dormir. La imagen de la lápida no se me quitaba de la cabeza. Decidí investigar un poco por mi cuenta. Busqué en internet sobre el cementerio esperando encontrar algo, leyendas, historias, cualquier cosa. Pero no había mucho, solo había un artículo viejo sobre su fundación en 1870 y una mención de que algunas tumbas eran de migrantes que fallecieron en una epidemia. Nada sobre sucesos extraños. Esa noche, antes de mi turno, fui a ver al encargado, don Esteban. Era un hombre de pocas palabras, que trabajaba en una oficina llena de archivos polvorientos. Le mostré la foto de la lápida y le conté todo lo que había pasado. Pero él no pareció sorprenderse. Me preguntó el número de la parcela que estaba grabado en la piedra y revisó un libro y me dijo, es de las lápidas que nunca reclamaron, probablemente un vagabundo o alguien que murió sin familia. Le pregunté si había reportes de cosas raras en ese lugar, pero solo negó con la cabeza y me dijo que mantuviera los ojos abiertos, pero no alimenté esas ideas. Volví al cementerio esa noche con un nudo en el estómago. No quería hacer la ronda, pero no podía quedarme en la caseta todo el turno. Mientras caminaba por los senderos evitaba mirar hacia las tumbas viejas, pero sentía esa presión en el aire, como si algo me empujara, como si algo estuviera presionando mi cuello. Y entonces, justo antes de la medianoche, escuché de nuevo el ruido. Y esta vez no venía de una dirección clara. Estaba a todo mi alrededor, como si el sonido saliera de la tierra misma. Apagué la linterna, no sé por qué, y me quedé parado, esperando. En la oscuridad vi que algo se movía. No era una figura clara, era una sombra más densa que el resto, deslizándose entre las lápidas. No corrí esta vez, no podía moverme, solo miraba con el corazón a punto de salirse del pecho. Y entonces la sombra se detuvo, justo frente a la lápida marcada. Esa noche, frente a la lápida marcada, con esa sombra detenida en la oscuridad, fue como si el tiempo se hubiera congelado.
No sé cuánto estuve ahí parado, con ese sonido resonando en mis oídos y el aire tan pesado que apenas y yo podía respirar. La sombra no tenía forma, no era una persona, tampoco era un animal, pero tampoco era un truco de la luz. Era densa, como si absorbiera la poca claridad que quedaba. No se movió hacia mí, ni hizo nada amenazante, pero su presencia era suficiente para que cada instinto en mi cuerpo me gritara que corriera, que saliera de ahí. Y aún así no lo hice, no pude. Algo me mantenía ahí, una mezcla de miedo y curiosidad enfermiza por entender qué estaba pasando. El sonido se detuvo de repente y la sombra pareció desvanecerse, como si se hubiera hundido en la tierra. Encendí la linterna, las manos me temblaban y yo esperaba encontrarme algo, cualquier cosa que explicara lo que yo acababa de ver, pero no había nada, solo estaba la lápida, con sus cortes irregulares y la tierra removida. Esta vez noté algo nuevo, un olor. No era solo el hedor a humedad o podredumbre, era algo más químico, como azufre mezclado con algo que yo no podía identificar, algo que me revolvía el estómago. Me arrodillé junto a la tumba, iluminando la tierra. Había pequeñas grietas que se miraban apenas, como si algo hubiera sido empujado desde abajo, pero no con suficiente fuerza para romper la superficie. No pude soportarlo más y corrí hasta la caseta. Cerré la puerta y pasé el resto de la noche ahí, con la linterna encendida y el palo de madera apretado contra mi pecho. No dormí, no revisé mi celular, solo miraba la puerta esperando que amaneciera. Y cuando Raúl llegó, no le conté nada, no podía. Sus palabras de no lo sigas resonaban en mi cabeza y su reacción la vez anterior me hizo pensar que había más de lo que él me decía. Pero también sentí que si hablaba, algo peor me podía pasar. No era una idea racional, pero estaba ahí como un presentimiento que yo no podía ignorar. Ese día no fui a la casa, me fui directo a la biblioteca del pueblo. No sabía qué tenía que buscar, pero yo necesitaba respuestas. Revisé archivos viejos, periódicos, cualquier cosa sobre el cementerio o la zona de las tumbas viejas. Y encontré poco, pero un artículo de 1892 mencionaba un incidente, una serie de muertes sin explicaciones en el pueblo, atribuidos a una fiebre que mató a varios inmigrantes. Algunos cuerpos, según el texto, fueron enterrados sin identificar en fosas comunes en el cementerio. No había detalles sobre la ubicación, pero el artículo mencionaba rumores de entierros apresurados y tumbas que nadie reclamó. También encontré una nota en un libro de historia local sobre un hombre, un forastero, que fue enterrado en 1893 tras ser acusado de prácticas impías. No decía más, pero el cementerio aparecía como su lugar de descanso. Con esa información volví a hablar con don Esteban, el encargado. Esta vez no fui sutil y le mostré la foto de la lápida y le conté todo. Le dije absolutamente todo. Le dije, no creo en fantasmas, pero algo está mal en esa tumba. Su rostro no cambió, pero sus manos temblaron ligeramente. Mientras cerraba el libro de registros, dijo, hay cosas que no se tocan. Me contó que la tumba sin nombre era de una de las muchas que habían en la zona, de cuerpos que nunca fueron identificados. Pero esa, en especial, la de la lápida marcada, tenía una historia. No estaba en los registros oficiales, pero los viejos del pueblo hablaban de un hombre que llegó al pueblo a finales del siglo XIX. Nadie sabía mucho de él, solo que vivía prácticamente solo y que la gente lo evitaba. Cuando falleció lo enterraron rápido, no hubo ceremonia, porque había rumores de que él hacía cosas raras con los muertos. Don Esteban no dio más detalles, pero me miró y me dijo, si sigue moviéndose no lo mires. No regreses a esa tumba, hijo, haceme caso. Esa noche fue mi última noche en el cementerio. No quería ir, pero no podía dejar el trabajo sin avisar. Necesitaba el dinero y una parte de mí quería demostrar que yo no estaba loco. Llegué al atardecer, con el estómago hecho un nudo. Hice mis rondas temprano, evitando la zona de las tumbas viejas. Pero cerca de las 2 de la madrugada el sonido volvió. Esta vez más fuerte, más claro, como un coro de susurros que no formaban palabras, pero que sentía hasta en los huesos. Venía de todas partes,
pero era más intenso hacia el fondo del cementerio. Intenté ignorarlo, me quedé en la caseta con la puerta cerrada, pero el sonido no paraba. Y entonces escuché un golpe. No un crujido, no un roce, sino un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo. No sé qué me pasó. Agarré la linterna, agarré el palo y salí. Caminé hacia las tumbas viejas, con el sonido creciendo. El aire cada vez estaba más helado. Cuando llegué a la lápida lo vi. La tierra estaba rota. No solo removida, sino abierta, como si algo hubiera salido de abajo. No era un agujero profundo, pero era suficiente para que el olor a azufre y podredumbre me golpearan como un puñetazo. La lápida estaba inclinada, como si la hubieran empujado desde abajo, y los cortes en la piedra ahora formaban algo que parecía un círculo con líneas que se cruzaban en el centro. No era un símbolo que yo reconociera, pero verlo me causó náuseas, y entonces lo sentí. No lo vi, al principio no, pero sentí una presencia detrás de mí, tan cerca que el frío me quemó la espalda. Giré con la linterna y por un segundo la luz atrapó algo, una figura. No era sólida, tenía contornos que se deshacían como el humo, como si alguien estuviera fumando. No tenía rostro, pero tenía ojos, o al menos algo que brillaba donde deberían estar. No grité, no corrí, solo retrocedí tropezando con una lápida hasta que la figura se desvaneció. El sonido paró y el silencio volvió. No recuerdo cómo llegué a la caseta, solo sé que cerré la puerta, me senté en el suelo y esperé hasta el amanecer. Cuando Raúl llegó, le dije renuncio. No di explicaciones y él no me preguntó. Solo me dijo está bien, como si él ya supiera. Antes de irme tomé la última foto de la lápida, pero cuando revisé mi celular la imagen estaba borrosa, como si la cámara no estuviera funcionando. Pasaron semanas y no he vuelto al cementerio. Me mudé a otra ciudad. Conseguí un trabajo en un almacén, pero no duermo bien. Sueño con ese sonido, con la tierra abierta y con los ojos de la oscuridad. A veces cuando estoy solo, siento un frío en la nuca, como si algo me siguiera. Intenté buscar sobre esa tumba, pero no hay nada. Don Esteban no contesta mi llamada y Raúl dejó el trabajo un tiempo después. No sé qué era lo que estaba en esa tumba. No sé si era el hombre del que hablaban los rumores o algo que él dejó atrás. Pero sé que no debería haberse movido. Y sé que aunque estoy lejos, una parte de mí sigue atrapada en ese cementerio con la lápida marcada. Y lo que salió de la tierra esa noche me tiene capturado.